Vamos a hablar de dos cuestiones que están íntimamente relacionadas y que involucran a las escuelas y por ende a nuestros chicos que concurren a escuelas tanto públicas como privadas. Los alumnos podrán utilizar su nombre de identidad de género en las escuelas. Esto es un avance importante según las autoridades del Ministerio de Educación y, como decíamos, Santa Fe pionera en este sentido. Vamos a analizar más adelante con una especialista acerca de estas cuestiones, pero también la implementación de un plan integral de educación sexual en los establecimientos educativos. Exactamente, a través de un informe nos vamos a introducir en el tema y después seguimos analizándolo con las voces de los personajes y de nuestra invitada especial. Se ha establecido un protocolo administrativo en el ámbito del Ministerio de Educación de la provincia que se aplicará a la escolaridad primaria y secundaria, por el cual los chicos y las chicas podrán usar el nombre con el que se referencian según su identidad sexual. Esta medida implica que en los registros de asistencia, en las libretas de calificaciones, en los exámenes, la escuela deberá respetar el nombre con el que el chico o la chica decidan llamarse. Como la decisión alcanza a menores de edad, este protocolo administrativo se aplicará siempre que se alcance un trabajo acompañado de los padres de los chicos o chicas. Regirá hasta tanto tenga el DNI definitivo con el nombre autorreferenciado. La ministra de Educación de la provincia, Claudia Balaguer, señaló que la medida servirá para afianzar la integración escolar, para que el chico o chica se sientan cómodos dentro de la escuela, trabajando con sus docentes, con sus compañeros, incluso todo lo que él o ella definan en cuanto a su vestimenta, todo va a ser respetado. La funcionaria aclaró que todo se hará en un trabajo consensuado y acordado con referencia de los padres. La adopción de esta medida tiene una estrecha vinculación con el nuevo plan de educación sexual presentado por las autoridades del Ministerio. Se explicó que si un chico o chica toma la decisión de referenciarse con otro nombre, según su identidad de género, que sepa que además de ser mirado con legitimidad por sus compañeros, por la escuela, también cuenta con una herramienta normativa que lo acompañará en su determinación. En tanto, comienza con una etapa que abarcará 18 colegios secundarios de gestión pública y privada, la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral. Si bien las tareas de capacitación comenzaron hace casi 4 años, todavía no se había trabajado con maestros y alumnos en los propios colegios. Fundamentalmente se trabajará sobre problemáticas actuales, tales como trata y explotación sexual, prevención del embarazo adolescente, violencia de género y diversidad sexual. La responsable del Ministerio de Educación señaló que el plan responde a una política de Estado, fortalecer la inclusión socioeducativa a través de una formación sexual integral y un aprendizaje para la vida, otorgando la palabra a los jóvenes. Primero habrá reuniones de sensibilización con docentes y estudiantes para abordar nudos problemáticos. Luego intentarán avanzar en la confección de una propuesta por escuela con seguimiento por parte de los equipos gubernamentales. La tercera fase será de socialización de las expresiones en un encuentro abierto. El plan apunta a multiplicar los establecimientos el año próximo en todo el territorio provincial. Vamos a conocer algunas opiniones de sectores directamente involucrados en este tema. En primer término, escucharemos a un funcionario del Ministerio de Educación fundamentando esta decisión de que los chicos puedan utilizar el nombre de acuerdo a su identidad de género. Exactamente, esto decía Di Paolo, secretario de Innovación Educativa Provincial. Inicialmente este protocolo prescribe que los niñas, niños, jóvenes puedan utilizar el nombre autopercibido en acuerdo con su familia, es decir, en un proceso integral y consensuado con su familia. El Ministerio de Educación va a reconocer esa situación, una situación clara en este caso, y por supuesto el niño o niña podrá utilizar su nombre, o joven podrá utilizar su nombre autopercibido en todo el proceso administrativo dentro del Ministerio de Educación. Esa es la idea, es una idea innovadora, es una idea de avanzada, pero también creemos que es una idea fundamentalmente para la inclusión. Por ejemplo, en las escuelas, en la libreta de calificaciones, en todo lo que esté asentado en los papeles escolares, será con este nombre si el chico y la familia si lo aceptan. Exacto, si la familia acuerda, si el niño o la niña tiene clara la construcción de su identidad, bueno, no se olvidemos que es un proceso a largo plazo que lleva toda la vida la construcción de una identidad, un reconocimiento absolutamente subjetivo de cómo uno se percibe en el mundo. Si esto está claro y la familia así lo reconoce también
también reconoce esa identidad en el niño, el ministerio debe, por una razón netamente de inclusión social, reconocer eso e integrar ese niño en un proceso educativo, sin duda. Uno de los principales fines de esta iniciativa es afianzar la integración educativa, como usted decía, en las escuelas. ¿Hay problemas que se registren actualmente o en años anteriores por este tema? El objetivo fijado por la ministra es la inclusión social. La educación es un derecho que nosotros tenemos claramente la necesidad de garantizar y es un paso para la inclusión social. Nosotros no hemos tenido a la fecha algún problema de estas características, pero lo reconocemos y prescribimos ante la presencia de alguna situación conflictiva de ese tipo y la queremos prescribir. Bueno, uno de los sectores directamente involucrados con estas iniciativas, sin duda, los docentes, tanto de escuelas públicas como de privadas. Evidentemente habrá que trabajar y mucho para que primero se comprenda cabalmente el mensaje y después que ese mensaje llegue como debe llegar a las aulas. Saber si los docentes también están preparados para realizar. Es un largo proceso. Así se refería a los ecos de AMSAFE La Capital sobre esta temática. Nosotros creemos que la posibilidad de discutirlo en los marcos que corresponden nos podría dar la oportunidad a que ese docente no se encuentre solo ante el abordaje de esta problemática. Entonces nos creemos que no es una cuestión solamente de un protocolo, de la presentación de una argumentación administrativa o pedagógica, sino también del acompañamiento a la tarea cotidiana de ese docente, como bien usted lo plantea. Entonces los docentes estamos técnicamente preparados para abordar esta problemática, pero creemos que aquí solo el problema del aula, en este tema en particular y en otros temas, no se soluciona con la presencia del maestro. Nos parece que el abordaje debe ser mucho más amplio y obviamente creo que una forma de poder abordarlo y buscar un resultado mucho más positivo hubiese sido, cuando se tienen estas propuestas, discutirla en el seno que corresponde. Alguna vez Santa Fe tuvo un Consejo Provincial de Educación donde los padres, donde los alumnos y donde los docentes estábamos representados y discutíamos previamente las políticas educativas que iban a llegar al aula. Creemos que esa línea es la línea correcta y que más allá de la intención que, repito, compartimos, que debe aportar a la diversidad y a la inclusión en el aula, seguramente va a ser mucho más efectiva y vamos a tener mejor resultado si todos los actores educativos, porque usted está hablando con los docentes, pero creemos que los padres tienen mucho para decir al respecto. Tenemos en un aula, están los niños con el docente, pero también ese niño proviene de una familia, proviene de un hogar, tiene sus papás, sus abuelos, por lo tanto, todo esto es un proceso de inclusión de toda la comunidad educativa. Entonces, los docentes estamos preparados técnicamente. Habría que preguntarse si el Ministerio nos ha dado todas las herramientas que la comunidad educativa requiere para que esto llegue a buen fin, ¿no? Sin duda ya no se discute como hace algunos años si es correcto o se debe o no incluir la educación sexual en la currícula escolar. Me parece que esta discusión quedó ampliamente superada y la respuesta es un rotundo sí. Si consultáramos a los padres de los chicos, evidentemente tendríamos esa respuesta, creo, hoy en día, para que los chicos reciban información que les sirva, buena información, y se abra una discusión en las escuelas, en las aulas, respecto de qué les importa saber a los chicos. Este es el punto. Pero más allá de esto, todavía hay algunas cuestiones vinculadas sobre todo a la educación privada, donde lamentablemente, y esto lo reconocen desde el Sindicato Argentino de Docentes Particulares, es un desafío. La educación sexual aparece en algunos establecimientos como un desafío que no todos están dispuestos a llevar adelante, ¿no? Tal cual, desde SADOP sostienen que es un desafío muy importante, que no va a ser fácil, pero que es necesario. Estamos planteando que es un derecho de los alumnos de recibir información adecuada y por lo tanto también es un derecho de los docentes de recibir la capacitación necesaria para poder implementar esta medida, que en realidad está muy anunciada desde hace muchos años. La Ley de Educación Provincial tiene más de 20, la Ley de Educación Nacional tiene 7, hay muchos anuncios y en general no hay tanto avance en la implementación. Recién ahora se van a implementar para un grupo de escuelas de Rosario. Lo que se han hecho muchas escuelas, sobre todo del ámbito privado, hacer capacitación interna, institucional, en algunas escuelas durante el año pasado, en reuniones plenarias, como para ir preparándose los docentes, porque es un desafío que para muchos no es fácil de abordar, pero creemos que es necesario. ¿Qué es lo que plantean los docentes? ¿Cuál es el principal desafío a la hora de
abarcar estos temas? En primer lugar, no entrar en contradicción con, digamos, mandatos de algún modo familiar, que no entren en conflicto, pero en realidad cuando uno ve los principios de estas leyes de educación sexual integral, trabajan con temas transversales que tienen que ver con la no violencia, con la igualdad de géneros, con cierta información de prevención, de situaciones de violencia, de embarazos adolescentes. En realidad son un montón de problemáticas que de hecho los niños y adolescentes las están viviendo. Por lo tanto, es interesante que los docentes estemos preparados para trabajar con una información que sea coherente, que sea congruente entre los medios de comunicación, las familias, los pares y la escuela, para que los alumnos y alumnas tengan una información que les pueda resultar significativa y en beneficio de su calidad de vida. ¿Qué pasa con los padres? ¿Suelen acercarse a las escuelas consultando por estos temas? En realidad, te lo digo como docente y como padre, las escuelas informan en las reuniones cuál es el tipo de abordaje que se va a realizar. Hasta ahora no hemos tenido, digamos, denuncias de algún conflicto de intereses muy grande, porque además como padres sabemos que el tema de la educación sexual, de la sexualidad más que de la educación sexual, aparece transversalmente cada vez más en los medios de comunicación, en las redes. Entonces, de algún modo la familia está más tranquila al saber que es una institución educativa la que va a trabajar el tema, porque los niños y jóvenes a la información la reciben de algún lado y a veces no reciben la información que necesitan y no la reciben con el tratamiento que la familia sabe que una institución educativa le puede dar. Bueno, sí, las opiniones planteadas, nos acompaña Natalia Ganín, que es psicóloga y también es sexóloga, a quien vamos a plantearle una serie de cuestiones vinculadas con esto, porque bueno, plantea muchos interrogantes, más allá de que está presentado como un programa ambicioso, evidentemente de ahí a la práctica puede haber algunas cuestiones que inquietan un poco, sobre todo a algunos papás, que bueno, ven con mucha cautela estos anuncios y dicen, bueno, vamos a ver cómo se implementará. Buenas noches y bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, cuando se habla, por ejemplo, de la posibilidad de que chicos en edad de adolescentes hagan uso del nombre de acuerdo a su identidad de género, ¿se puede hablar de una cuestión que ya está definida aún siendo adolescentes? La realidad es que sí. La ley, a mí me parece que está bueno porque va en consonancia con la ley. La ley habla de a partir de los 18 años para poder hacer el cambio de DNI, pero si son menores, tienen que los padres o la familia acompañar. Me parece que está bueno que la escuela se sume a esto, dando posibilidades de un trato igualitario, de inclusión, esto de reconocimiento de la diversidad, de entender que sí, que a partir de los 3-4 años la identidad sexual ya está resuelta. La verdad es que en trabajo con personas trans que he realizado, yo a los 4 años ya lo sentía. Esto de tener que esperar hasta los 18, hasta los 20, es más una necesidad nuestra de afuera de que lo que estas personas pueden tener. Entonces me parece interesante darle la posibilidad de transitar la etapa escolar, que puede ser muy dura para una persona donde la identidad de género no corresponde con el sexo asignado en el momento del nacimiento, bueno, a adecuarlo a que sí corresponda, a poder transitarla de una forma mucho más fácil, en donde la forma que yo me autoperciba, la sociedad también me perciba de esa forma, y acompañando y estando, ¿no? Incluyéndome en esta sociedad que a veces puede ser muy difícil. Ahora, por más que esto sea una herramienta válida, digamos, desde el punto de vista administrativo y formal, si se quiere, habrá que trabajar mucho en la integración, porque la pregunta es, ¿qué pasa con los otros chicos? ¿No? ¿Cómo aceptan a alguien que evidentemente es diferente, pero tiene exactamente sus mismos intereses, sus mismas necesidades, sus mismos derechos? Bueno, es un desafío. Por supuesto que es un desafío para la sociedad en general, pero me parece que este tipo de leyes, este tipo de protocolos amplía derechos y un poco nos acerca a este desafío, porque si no estuviera, ni siquiera lo pensaríamos. Que nos acerca a pensarlo y a decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Como familia, como sociedad, como medio de comunicación, estar conversando esto, las autoridades de la escuela, la maestra, el docente. Me parece que es un desafío interesante que tenemos que plantear y que tenemos que empezar a pensar, bueno, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Cuáles son mis prejuicios? ¿A qué le tenemos miedo? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? ¿Qué pasa hoy en las escuelas con estos casos? Y la verdad... ¿Qué saben ustedes de las experiencias? Es variado. La verdad es que con la comunidad trans que yo he trabajado, tienen mucha dificultad, porque a veces esto de, bueno, ser fiel a mi identidad de género o responder a los cánones que me marca la sociedad, de responder a, bueno,
Si tu documento dice Rubén, tenés que ser Rubén. Y si yo me siento Florencia, es muy difícil, es como una lucha interna muy grande, porque hasta este momento la sociedad no acompañaba esa dificultad. Entonces era bastante complejo. Puede ser que por una cuestión generacional a los chicos les cueste menos entender y se va educando a la vez durante todo un proceso de primaria, secundaria y que esto se vaya también haciendo más común entre los jóvenes. Yo te diría que más que generacional es una cuestión de entendimiento del mundo. Desde dónde yo entiendo el mundo y cuáles son los patrones que yo tengo entendidos. Un niño o una niña que en su grupo de amigos, en su grado, tiene una diversidad y se acepta como tal, como lo que es más fácil para mí entenderlo. Si yo toda la vida entendí que tenemos que ser o nenes o nenas, y todo lo que no se adecua a eso, lo diferente, lo raro, lo malo, está mal, claro. Es más difícil para mí entenderlo. Por eso por ahí los adultos siempre tenemos más dificultad para entender la diversidad que los niños y las niñas, que pueden entenderlo como parte, bueno, todos somos diferentes. Es una cuestión hay muchas cosas que los chicos procesan naturalmente, porque tienen menos prejuicio, porque no tienen, digamos, no tienen todos los tabúes que podemos tener los adultos, porque nacieron en una época diferente, que esto no te parezca poco. No, por supuesto, pero digamos, lo femenino, lo masculino, el género, es una construcción cultural. Entonces, la idea que tenemos nosotros hoy de lo que es ser una mujer o ser un hombre, lo femenino y lo masculino, es muy diferente a lo que puede entender un niño nacido en el 2013 de lo que es la cuestión de género. Entonces está bueno, la ciencia ha evolucionado para que lleguemos hoy a esto, y me parece interesante esto que vos planteás, porque realmente los chicos y las chicas lo empiezan a ver diferente. Esta inclusión en la escuela me permite a mí entender que todos somos diferentes pero iguales. Claro, ¿cuánto influye también las charlas con los padres después de la escuela? Porque una cosa es lo que se educa y muchas veces los chicos terminan educando a los padres. Esto también puede servir. Sí, es un ida y vuelta. Lo interesante es poder hablarlo, generar espacios, que circule la palabra, tomar todo tipo de disparador como un momento para conversar, entendiendo que educación sexual no significa que yo tengo que tener todas las respuestas y saber todo. No, es bueno, aprendimos todos juntos. Esto que vos decís, que mi hija o mi hijo venga a contarme que en la escuela está el protocolo y hay un niño y una niña, genera diálogo, genera esto de, bueno, ¿vos qué te parece? En mi época no pasaba, qué bueno que está, lo viste en algún otro lado. Digamos, tomar estas situaciones para generar un espacio de aprendizaje general, porque la verdad es que de los chicos también aprendemos, ¿no? Tal cual. Todo el tiempo. Por supuesto. Nos ponen en situaciones a veces muy difíciles, pero eso es lo interesante. Bueno, eso es educación sexual. ¿Cómo respondo? ¿Respondo? ¿De esto se puede hablar? ¿De esto no se habla? Si no se puede decir no sé, lo buscamos juntos. Hoy tenemos una herramienta fundamental, la computadora. Sí. Acompañamos a nuestros niños, niñas, en esta búsqueda de información. Sí, es fundamental que entendamos que es mucho más fácil si lo hacen con nosotros o con sus docentes que solos o entre ellos, cuando una mala información o un concepto erróneo, o a lo mejor se meten en un sitio de internet que no tiene la información que nosotros queremos que tengan. Me parece que esto es fundamental, ¿no? Involucrarnos antes de que, bueno, algo no salga como queremos. Mira, en el consultorio yo tengo bastante esta intervención de, bueno, te voy a traer a mi hijo, a mi hija, si vos le explicás. Le voy a ver, pará, ¿qué mejor que le puedas explicar vos? Desde los valores de tu familia, lo que se maneja en tu familia, lo que está bueno para ustedes, lo que te parece que es apropiado para ahora. Yo te puedo dar algunas indicaciones, te puedo dar lineamientos. Algunas pautas, digamos, claro, para no darles más información de la que necesitan, ni menos tampoco. Claro, pero es interesante esto, que sea un ejercicio familiar, no delegarlo siempre al afuera. Bueno, vos que sabés tenés que... Sí, yo siempre te puedo pasar este conocimiento, estas pautas básicas para que vos puedas hablar. Porque me parece interesante esto, la involucración. Bueno, usemos la compu juntos, miremos tele, ¿qué te parece esto? ¿Te gusta? ¿Te incomoda? ¿Cómo te sentís viendo esto? Esto es educación sexual, ¿no? Conectarse con la afectividad, con los prejuicios, el cuerpo. Educación sexual no es el uso del preservativo, los métodos anticonceptivos, las prácticas sexuales. Sí, aparte, ¿cuántos errores cometemos a veces como padre y cuántos errores han cometido con nosotros, ¿no? Y lo digo en términos generales. A lo mejor no nos dejaban ver una película donde había una escena de sexo o una escena donde se insinuaba alguna actividad sexual. Sin embargo, podíamos ver una película donde mataban a 10 personas en 5 minutos. Por supuesto. A los tiros, ¿no? Sí, es interesante esto, cómo la sexualidad, que siempre se dice es un tabú, desde esto, desde, bueno...
cómo podemos explicar una relación sexual desde el amor, desde las relaciones afectivas, desde el placer, desde el cuidado del cuerpo, la intimidad, el respeto por el otro, el respeto por mí mismo, puedo decir no, cuándo. La verdad que es muy interesante esto que vos decís, porque sí, pasa eso. Recién surgía el tema de Internet y la libertad que hay y cómo los chicos manejan hoy Internet con 10 años, mucho más que nosotros. Esta ley que ya tiene 7 años, la 26.150, que toca la temática del acompañamiento a las redes sociales, los peligros que trae, los límites que hay que poner también a través de la educación con relación a Internet. La ley 26.150 habla de educación sexual integral. Integral teniendo en cuenta esto, los aspectos físicos, o sea, el cuerpo, lo psíquico y lo social, que entra esto. Y teniendo en cuenta que los contenidos deben ser transversales, no teniendo una hora específica de educación sexual, sino que se transversalice a todos los contenidos de la escuela. Entonces, la verdad es que sí. En matemática vamos a tener oportunidad de hablar de educación sexual, en biología, que es lo más esperado. Sí, lo específico, digamos. Es que en realidad lo esperado, porque lo específico que sería la afectividad, educación sexual, el cuidado del cuerpo, la intimidad, esto de, bueno, que sí, que no, cómo conectarme con el otro, las relaciones afectivas, el placer, que es lo fundamental de la sexualidad y lo menos hablado por ahí, siempre caemos en las prácticas sexuales. Entonces la verdad es que la ley lo involucra, porque lo ve como un contenido transversal, en todos los aspectos de la educación debe estar incluida, que lo está, repito, esto de si un niño viene o una niña a preguntar algo, en cualquier clase, gimnasia, música o lengua, y me retan, es un mensaje claro de, bueno, de esto no se habla. Claro. En mala palabra no lo vuelvas a preguntar. Si me callan o si me responden cualquier cosa, los niños haciendo un repollo para zafar el momento porque me puse muy nerviosa, también todo eso eso es educación sexual. Mala educación sexual. Pero lo es, y claro. ¿Qué hemos recibido en nuestras casas? Y qué hemos recibido en la escuela, y qué hemos recibido, yo pienso cuando yo era chica, esto de separar a las niñas y a los niños. Yo recuerdo que a mí, 5º grado, me separaron, todas las chicas, nos encerraron, nos explicaron la menstruación, el ciclo, me dieron una toallita y me sacaron. Y los chicos me decían, te dieron un alfajor, a mí no. No tenían ni idea. Claro, varios años después nos encontramos que esos chicos no tienen idea de los métodos anticonceptivos, claro, que es la menstruación. Entonces es muy difícil, porque eso es educación sexual aparte la carga de responsabilidad hacia, por supuesto, hacia las niñas y hacia las jóvenes, claro. La culpa era toda nuestra. Pero mirá qué potente que es el mensaje, los mensajes que se dan, y a veces no nos damos cuenta, eso es lo más complejo, porque no nos estamos dando cuenta, creemos que no pasa nada, que bueno, si no hablamos ya se va a olvidar. Entonces tenemos que estar con todas las antenitas prendidas, entendiendo que bueno, que este es un contenido transversal en la escuela y en todos los ámbitos, por supuesto. Después hay 4 cuestiones también muy importantes que van a ser tratadas en la ley y en la educación, que tienen que ver con la diversidad, con la trata, con los embarazos prematuros, con la violencia de género. ¿Estos también van a ser abarcados por la ley? ¿Cómo se van a dar? Sí, la ley está específicamente a partir de los derechos, está anclado muy fuertemente en los derechos y en el tema del género. Esos son, digamos, contenidos muy importantes para la ley de educación sexual integral. Somos sujetos de derecho y la cuestión de género también nos marca desde el nacimiento o incluso antes. Esto de la cuestión de ser mujer, ser varón, somos iguales, no somos iguales, hay diferencias, en qué se basan las diferencias de poder, ahí aparece la trata, la violencia, el embarazo no planificado, digamos, parecen temas separados, pero están todos muy juntos porque aparecen de esto, de la diferencia de poder, de la diferencia de los derechos. ¿Puedo yo hacer valer mi derecho? ¿Puedo responder a esto que me toca? No, porque no, claro. No lo conozco, creo que no. De todos modos, un debate interesante que está abierto y que seguramente se irá enriqueciendo y ese enriquecimiento traerá seguramente algunas modificaciones, algunas cosas que están bien hechas y se seguirá adelante, algunas cosas que habrá que rever, como siempre ocurre en estos programas, pero en definitiva aclarar que esto se va a aplicar tanto en escuelas públicas como en privadas. Sí, sí, a todas las escuelas del territorio de gestión pública o privada, sí. Bien.